Bueno, chicos, entonces, buenas noches, espero que estén genial. El título de mi presentación se llama Los idiomas no existen. Puse aquí abajito también un subtítulo que es que obviamente el título es clickbait, ¿no? Estamos aquí siglo XXI, 2024, todo es clickbait, pero al mismo tiempo me gustaría decir que es más o menos clickbait, no es del todo. ¿Por qué? Porque en realidad diríamos que los idiomas existen más o menos, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si alguien les preguntase a ustedes en este momento, ¿qué es idioma? ¿Sabrían responder? La mayoría de los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí, tenemos un vínculo muy fuerte con los idiomas, sea por el motivo que sea, ¿no? Sin embargo, responder a esta pregunta no es tan sencillo. ¿Qué es idioma? ¿No? Podemos decir, no, bueno, idioma es aquello que Duolingo nos obliga a aprender todos los días. Ah, no has hecho tu lección. Idioma es esto, idioma es aquello, ¿no? Pero en realidad aquí, esto es una especie de pregunta trampa, ¿no? Porque lo que estoy preguntando no es exactamente qué es el concepto de idioma, sino qué es un idioma. Es decir, ¿cómo delimitamos lo que es un idioma? ¿Dónde comienza un idioma y dónde termina un idioma? Y es esa la pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de la presentación. Y al mismo tiempo me gustaría, muchachos, que tuviésemos una perspectiva un poquito más científica, una perspectiva un poco más lingüística. A lo largo de la presentación yo voy a hacer varias comparaciones, voy a generar contrastes entre la perspectiva social y la perspectiva científica o lingüística de esta cuestión, ¿no? De este asunto, porque son dos perspectivas bastante diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es contextualizarnos un poco, ¿no? Entonces, aquí en la presentación original que Jordi mandó por WhatsApp, había algunos errores, entonces corregí algunas cosas. Aquí decía el latín del siglo XVIII, pero en realidad me refería al latín del siglo VIII, ¿no? Aquí tenemos un mapa que muestra cómo era esta región en el siglo VIII, ¿no? Entonces tenemos aquí Portugal, España, Francia, Italia y otras regiones. Todas estas regiones hicieron parte alguna vez del Imperio Romano, ¿no? Del poderoso Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos ya en el siglo VIII, es decir, ya habían pasado 4 siglos desde la caída del Imperio Romano. Sin embargo, las personas que habitaban en todas estas regiones todavía creían que estaban hablando latín. Y ojo, atención, no estoy diciendo que hablaban latín o que no hablaban latín. Estoy diciendo que en su mente todas creían que hablaban latín. Y esto es lo importante, porque aquí vamos a estar hablando de la percepción lingüística que tiene el hablante de un idioma, ¿no? Entonces aquí tenemos los latines del siglo VIII. ¿Será que había varios latines diferentes en el siglo VIII? Y la respuesta simple es sí. Había varios latines diferentes en el siglo VIII. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era enorme, se diseminaron prácticamente por todo el occidente de Europa. E imagínense, si en Brasil, aquí todos vivimos en Brasil, viajas 100 kilómetros y ya tienes un acento diferente, entonces imagínate en casi todo un continente cómo era la variación lingüística que había. Entonces, si en Portugal se hablaba un latín, en España se hablaba un latín, en Francia y así sucesivamente, ¿no? Y esto fue notado por una persona, que es esta que tenemos aquí a la izquierda. Esta persona se llamaba Alcuino de York. Era un monje anglosajón que era muy inteligente. ¿Y qué quiso hacer este monje anglosajón? Que por cierto, es un poco irónico que sea anglosajón. Irónico, ¿por qué? Porque lo que él intentó hacer es comenzar un proceso de unificación. Él decía, no, no, pero no es posible que yo viaje a España y escuche un latín, que yo viaje a Italia y escuche un latín diferente, que viaje a Francia y sea otro latín. No, esto no es posible, porque lo que yo estoy viendo aquí en los registros del siglo I antes de Cristo es que el latín era de una manera específica y no es esa la manera que yo veo a las personas hablando el día de hoy. Es diferente. Entonces no es posible. Ustedes deben estar hablando otra cosa que no es latín. Entonces dice, vamos a unificar. Vamos a volver a las raíces. A partir de ahora, todos vamos a tener que aproximarnos más a lo que aparece aquí, escrito en estos libros. Libros escritos por
personas de la era dorada romana, ¿no? Cicerón y Virgilio y todos estos personajes, ¿no? Pero voy a hacer una pregunta retórica porque no pueden responder tampoco. ¿Ustedes creen que él lo logró? Piensen un poquito, ¿creen que Alcuino de York logró lo que se propuso? La respuesta es no. Fracasó y fracasó rotundamente y las implicaciones de lo que de su intento fueron enormes. ¿Qué pasó? En el momento que Alcuino comienza a decir a las personas, chicos, ustedes no están hablando latín, están hablando otra cosa. Las personas comenzaron a decir, ah, ¿en serio? ¿Pero cómo así que no estamos hablando latín? Yo pensaba que estaba hablando latín. Hay que considerar una cosa, las personas no nacen un día, viven y dicen, oh, ¿qué idioma será que estoy hablando? No, todo el mundo pensaba en simultáneo que seguía hablando el mismo idioma que los romanos habían llevado a su región, ¿no? Entonces las personas comienzan a decir, ok, pero entonces, si no estamos hablando latín, ¿qué idioma estamos hablando? Estamos hablando otra cosa diferente, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de conciencia colectiva. Las personas comenzaron a ganar conciencia de que lo que estaban hablando en el siglo VIII no era latín, era otra cosa diferente. Y a partir de este momento, Alcuino de York obtiene el logro de matar el latín. Exacto. Alcuino de York es el responsable de que hoy llamemos al latín un idioma muerto. ¿Por qué? ¿Qué es un idioma muerto? Un idioma muerto es un idioma que no es hablado por nadie. No tiene ningún hablante nativo, mejor dicho. Voy a corregir lo que dije anteriormente. Es un idioma que no tiene ningún hablante nativo. Algunos dicen inclusive que un idioma muere cuando el penúltimo hablante nativo muere. ¿Por qué? Pues porque la última persona ya no tiene con quién hablar el idioma, ¿no? Al menos que sea como muchos de nosotros aquí, imagino que hablamos solo de vez en cuando, ¿no? Pero sí, existe esa otra vertiente, ¿no? Se murió la penúltima persona, se murió el idioma, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, a las personas tener esta conciencia de que ya no estaban hablando latín, pasamos a tener ahora una realidad en que no hay hablantes de latín, hay hablantes de otra cosa que proviene del latín, pero que no es latín, ¿no? Y en ese momento el latín se muere. Es decir, ¿qué quería hacer Alcuino? Alcuino quería unificar el latín, devolverlo a la gloria de la época de Marco Aurelio y no sé quién, y lo que hizo fue matarlo, sin querer. No vamos a ser muy injustos con Alcuino, porque Alcuino tuvo otros hechos y conquistas impresionantes a lo largo de su vida. Era una persona brillante, realmente tuvo muchos aportes para el latín y para muchas otras cosas que no vale la pena mencionar en esta presentación porque pues no es el punto hoy en día, pero en esto específico él fracasó. Y ahora tenemos que responder otra pregunta. Entonces, ¿cómo es la perspectiva lingüística aquí? Porque lo que hablaban las personas antes del intento de Alcuino de unificar y después era exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Sin embargo, la perspectiva de que ya no estaban hablando latín fue lo que mató al latín, a pesar de que lo que salía de su boca en aquella época era exactamente igual, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que pasar ahora a qué es realmente un idioma. Entonces, tiene que ver con percepción, tiene que ver con la parte lingüística como tal, y por eso les decía, recuerden, social contra científico. La percepción social de los idiomas tiene una influencia enorme, fundamental, en cómo nosotros hablamos, percibimos, juzgamos, criticamos el idioma, ¿no? Entonces aquí entra un concepto interesante y muy polémico que es el concepto de dialecto. Y de nuevo, tenemos la perspectiva social y tenemos la perspectiva lingüística. Como es muy polémico, yo quise lavarme las manos como Pilatos y traje un concepto del diccionario en Internet, Google, ¿no? Y entonces tenemos dos acepciones aquí. Primera, ¿qué es un dialecto? Variedad de un idioma que no alcanza la categoría, escuchamos, social, categoría social de lengua. Variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Y la segunda definición es sistema lingüístico
considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común. Es una derivación de un tronco común. La segunda es una definición más lingüística, con la que yo compactúo más, y la primera es una definición un poco más social. Ojo, que yo compactúe más con la lingüística no quiere decir que debamos ignorar la social, porque el idioma es los idiomas son un organismo vivo, entonces hacen parte de las dinámicas sociales del ser humano, ¿no? Francisco, ¿qué tenemos a la izquierda? A la izquierda tenemos un mapa de Italia, pero no nombra las regiones de Italia, nombra los dialectos, entre comillas, que se hablan en Italia. Y ya después vamos a ver por qué digo dialectos, entre comillas, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos aquí al sur el dialecto siciliano, tenemos aquí un poco más al medio los dialectos meridionales, son varios en uno, el nombre, la categoría es meridionales. Tenemos el sardo, tenemos el corso aquí. No sé si se puede ver mi cursor en la pantalla, espero que sí, pero si no, bueno, imagínenselo. Tenemos el toscano, tenemos el idioma véneto, que por cierto, el idioma véneto se habla también en Brasil. Lucas, que vive en Sao Paulo, quizás lo sepa, ¿no? Allá lo conocen como taliana, ¿no? Es un idioma, dialecto, que no es igual al italiano, es algo diferente, ¿no? Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, voy a dejarles una trivia para que la discutamos un poquito al final de la presentación, que es, ¿cuál es el idioma más hablado del mundo? Pero para responder a esta pregunta, me gustaría que utilicen la información que estoy diciendo para poder responder, porque la respuesta puede ser diferente si usamos esta información que estoy intentando transmitir de la mejor forma posible en este momento, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Vamos a la siguiente. Entonces, a pesar de que aquí esto puede parecer muy intrincado de ver, créanme que sería mucho más intrincado si pusiese el árbol genealógico lingüístico completo. Vamos a enfocarnos en algunos puntos principales. Entonces, tenemos aquí arriba al latín, ¿no? Está en rojo o rosado, porque ya está muerto, ¿no? Dependiendo de la perspectiva de la que lo veamos, el latín ya está muerto, ¿no? ¿Y qué pasa? Vemos aquí que hay varias ramificaciones. El latín derivó en dos idiomas. Está muy simplificado, pero vamos a decir que derivó en dos idiomas. El latín clásico, que era aquel literario, escrito, ¿saben? Más poético. Y él derivó consecuentemente después en el eclesiástico, que es el que hablan hoy en Italia, en el Vaticano, en la parte más religiosa, ¿no? Y luego tenemos al latín vulgar. Muy importante, chicos. Los idiomas románicos eh, descienden no del latín clásico, descienden del latín vulgar. Y es de aquí en donde, si prestamos atención, nos vamos aquí a la izquierda, tenemos el sardo, ¿no? Que estaba en el mapa anterior, estaba aquí, lo podemos ver aquí, el sardo. Y si nos vamos a la derecha, miren lo que tenemos. Tenemos corso, tenemos italiano, lo que hoy conocemos como italiano, napolitano, siciliano, y todos los podemos ver aquí. Ahora, si prestamos atención al árbol genealógico, ustedes ven que aquí está el italiano y el sardo, el toscano, el corso, no descienden del italiano. Tienen una relación más de hermanos que de padre e hijo. Es decir, pasaron por procesos lingüísticos semejantes, aunque diferentes, y derivaron en varios idiomas. Por eso es que yo decía, realmente deberíamos llamar dialecto al, no sé, al toscano, al sardo, al corso. No tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista lingüístico porque no descienden del italiano. Todos tienen un ancestro común, que es el latín, ¿no? Pero no hay una relación filial de padre e hijo entre esos idiomas, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar eso de ahí. ¿Por qué sucede esto, chicos? ¿Por qué si, no sé, Marco Aurelio o Cicerón reviviesen hoy, resucitaron, no sé cómo, resucitaron, vinieron al siglo XXI y viesen lo que se habla en Italia, en España, en Francia, en Portugal, dirían, pero qué latín tan malo están hablando en estos países, ¿no? Están hablando un latín incorrecto. Y aquí tenemos que comenzar a cuestionarnos el concepto de error.
¿Será que realmente estamos hablando hoy en día un latín mal hablado? Verlo desde esa perspectiva es posible, es una perspectiva social, pero es entender cero, 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 cero de cómo un idioma funciona. Cualquiera que entienda un poquito de lingüística, ojo, no tiene nada de malo no entender nada de lingüística, ¿no? Yo no entiendo nada, por ejemplo, no sé, de geología, y está bien, no es mi área, ¿no? Pero cualquier persona que sepa un poco de lingüística no hablaría del concepto de error. ¿Por qué? Porque los idiomas son organismos vivos. Y como organismos vivos siempre están en constante cambio. Algunos cambian de forma un poco más lenta que otros y otros cambian un poco más aceleradamente, ¿no? Pero siempre están mutando, pasan por conceptos, o mejor dicho, pasan por procesos fonológicos, fonéticos, sintácticos, semánticos, lexicales, morfológicos. Todos los idiomas naturales vivos pasan por estos procesos. En el momento que dejan de pasar por estos procesos, se mueren. Y es por eso que el latín está muerto, porque el latín ya no cambia, está ya, está escrito, es lo que es. Y en el momento que dijiste, el latín es lo que está escrito aquí, lo mataste, ¿ok? Porque ya no va a cambiar más por mucho que las personas sigan creciendo y reproduciéndose y teniendo hijos y evolucionando, ¿no? Bien, ahora, ¿será que dialecto e idioma son conceptos mutuamente excluyentes? Me explico. ¿Será que si un determinado idioma es un idioma, no puede ser un dialecto y viceversa? Pues no. Basado en esta concepción que acabamos de ver, lingüística, todos los idiomas son al mismo tiempo dialectos. ¿Por qué? Volvemos aquí a la definición. Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados. Todos los idiomas naturales derivan de algún lugar, vinieron de alguna parte, ¿no? Por eso digo naturales, porque luego tenemos, no sé, Esperanto, aquel de Star Wars, Star Trek, no sé, nunca vi ninguna de las dos cosas, pero tiene un idioma así también, ¿no? Esos son idiomas artificiales, creados, construidos. Ellos tienen otras reglas diferentes, pero idiomas naturales sí tienen que seguir estas reglas, ¿no? Entonces, ellos vienen siempre de algún lugar. Entonces, no necesariamente son conceptos excluyentes, ¿ok? Entonces, el concepto de dialecto tiene más que ver con una cuestión de filiación, proveniencia, y no de concepto absoluto de, esto es así, se acabó, ¿ok? Bien, hasta ahora yo les estaba hablando desde una perspectiva un poco más espacial. ¿A qué me refiero? Yo dije, no, bueno, en Italia hablan tal, en Portugal hablan tal, Latinoamérica hablan tal. No, esto es geográfico, es una perspectiva espacial. Pero no solamente es difícil delimitar los idiomas desde el punto de vista espacial, también es difícil delimitarlos desde un punto de vista cronológico, un punto de vista diacrónico. Y para ejemplificar esto, les traje mi idioma materno, que es el castellano, ¿no? El castellano siempre fue castellano. Aquí tenemos tres categorías un poco arbitrarias, porque nosotros los humanos tenemos esta manía de intentar categorizar todo, incluso si es de forma científica, sigue siendo un poquito arbitrario, ¿no? Aquí tenemos tres categorías. Castellano medieval, que era el que era hablado del siglo X al siglo XIV. Luego tenemos el castellano medio, que era hablado del siglo XV al siglo XVII. Y por último, el castellano moderno, que es el que estoy hablando ahora, que va del siglo XVIII a la actualidad, ¿no? Y tenemos aquí al lado izquierdo dos obras que son fantásticas y podríamos decir que son la epítome de cada una de estas categorías, ¿no? Tenemos el Cantar de Mio Cid. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, me sorprendería si sí, pero básicamente es una obra que si te gusta la literatura castellana la conoces, ¿no? Y es del año 1200, ¿ok? Entonces entra en la categoría de castellano medieval. Luego tenemos una que esta sí estoy segura, sí estoy seguro que todos ustedes la conocen, independientemente de si la han leído o no, que es Don Quijote de la Mancha, ¿no? El nombre completo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que por cierto no es un libro, son dos partes, son dos tomos. La escribió
escribió el primer tomo en 1605, Miguel de Cervantes Saavedra, y el segundo tomo en 1615. De ahí hay una unidad de obra. Es uno de mis libros preferidos, chicos. En mi opinión, es la mejor obra escrita en castellano y quizás la mejor obra escrita en cualquier idioma. Es mi opinión. Si no están de acuerdo, tienen derecho a estar equivocados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos dos libros? Son castellanos diferentes, ¿no? Pero de nuevo, ¿quién determina que son diferentes? ¿Será que las personas de aquí del siglo XIV era 31 de diciembre de 1399? Se fueron a dormir, se levantaron el 1 de enero de 1400 y dijeron, hoy no voy a hablar castellano medieval, voy a hablar castellano medio. Obviamente no, no era así que sucedían las cosas. Tú hablabas el idioma que te enseñó tu mamá y ese era el idioma que le enseñabas a tu hijo, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es un poco arbitrario. Nosotros, los humanos, intentamos delimitarlo, ¿no? E incluso, según esta categoría que les traje, el castellano del siglo XVIII es castellano moderno y lo que yo estoy hablando también es castellano moderno. Pero ¿será que es lo mismo? ¿Será que las personas del siglo XVIII, 1750, 1751, podrían hablar conmigo sin ningún problema, sin no causar ningún tipo de incomprensión a la hora de comunicarnos? No sé qué tan factible sea, ¿no? Me hubiese gustado poder traer como ejemplo, porque de hecho son fantásticos, ya tuve el privilegio de leer Don Quijote de la Mancha en el castellano original. Es una de las ventajas de poder ser hablante nativo de castellano, que por cierto, a mí me encanta el portugués, muchachos, me encanta, me fascina, pero qué privilegio es leer esta obra en castellano, en el castellano original. Es simplemente fantástico. Nunca he tenido otra experiencia parecida leyendo algún otro libro. Fue un poco desafiante, porque de nuevo, es un castellano de hace 400 años atrás, casi 500, ¿no? Entonces fue desafiante, pero una experiencia fantástica. Y el Cantar del Miocid, de Miocid, también me hubiese gustado traer un extracto para poder compartirlo. Pero bueno, tenemos interpretación de castellano-portugués, castellano-inglés, pero no tenemos, dudo aquí que haya una persona que hable castellano medieval para interpretar, ¿no? Entonces dije, no, voy a traer solamente la portada del libro y esperemos que eso sea suficiente, ¿no? Entonces, vamos ahora a hablar de algo que es muy, pero muy, muy, muy importante, que es el poder de los idiomas. Y aquí voy a comenzar un poquito a dar sermones. No necesariamente ustedes, pero voy a aprovechar para liberar mi indignación sobre algo que ya van a entender. Van a entenderlo en un segundo. El primero es que las academias no equivalen a los idiomas, ¿no? En español nosotros tenemos la RAE, la Real Academia Española, que es el organismo que regula el idioma castellano. Lo regula, no lo crea, no, no hace otra cosa que regular, ¿ok? En portugués, feliz o infelizmente, depende de la perspectiva, no tenemos ninguna academia que regule el portugués de la forma que lo hace la RAE, y en inglés tampoco. Yo sé que tenemos la Real, ¿cómo se llama? La Academia Brasileña de Letras, pero chicos, no es lo mismo, no, no es lo mismo. Después podemos hablarlo al final, pero no es lo mismo, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa aquí? La fundación de la RAE fue en 1713, en el siglo XVIII, ¿no? ¿Será que las personas en 1712 no hablaban español? Obviamente hablaban español. Español ya tenía décadas, siglos siendo hablado cuando se creó la RAE. Y esto es importante porque muchas personas utilizan la RAE como parámetro de lo que es español y de lo que no es español. Es decir, si no hablas como la RAE sugiere, entonces estás hablando mal, estás hablando otra cosa. Y de nuevo, el concepto de error de hablar mal es una perspectiva social, no lingüística. Es válida, pero no es lingüística, ¿ok? La segunda cosa que quiero mencionar es que la escritura no equivale a idioma. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Cuando el humano comenzó a escribir, a utilizar símbolos gráficos para expresarse, ya habían pasado siglos, millares de años desde que ya hablaba. Es decir, la oralidad precede por mucho tiempo a la escritura. Y es la parte oral lo que es realmente el idioma, ¿ok? No es la parte escrita.
La parte escrita es simplemente una representación del idioma, pero no es el idioma. Y yo sé que puede parecer banal esta aclaración, pero no lo es. Es muy importante porque muchas personas confunden las dos cosas. Probablemente ya han escuchado esto de que el inglés no es un idioma fonético. Y si un lingüista escucha esta afirmación que yo acabo de hacer, mínimo le dan tres infartos, uno en el hígado, otro en el pulmón y otro en la pierna, porque no tiene ningún sentido decir que el inglés no es un idioma fonético. Yo entiendo lo que la persona quiere decir cuando dice, el inglés no es un idioma fonético. Quieren decir que la escritura del inglés no es previsible en comparación con la pronunciación, es decir, no hay una relación uno a uno entre fonema y grafema. Es eso lo que la persona quiere decir, pero la forma de expresarlo no tiene ningún sentido. ¿Qué significa fonético? Fonético viene de fono, de son, sonido, ¿no? Entonces, si el inglés es hablado, si el inglés es oral, entonces es fonético. Todos los idiomas orales son fonéticos. Libras no sería fonético porque, bueno, es un idioma de señas, de señales, ¿no? Entonces es otra cosa diferente. Ahí sí sería válido decir que Libras no es un idioma fonético, ¿no? Entonces, es muy importante recordar esto. La escritura no equivale al idioma. La escritura es solo una forma de representar un idioma, muchas veces de forma mala, porque de nuevo, si se van a ver la grafía del inglés, no representa para nada bien el inglés hablado hoy. Representaba de forma maravillosa el inglés hablado hace 500 años atrás, cuando lo crearon. Porque no sé si han pensado al respecto. Uno dice, ah, pero el inglés, qué dolor de cabeza, nada se pronuncia como se escribe. Se pronunciaba como, o mejor dicho, se escribía como se pronunciaba en la época en que crearon la grafía. Pero el idioma es un organismo vivo y fue evolucionando y la grafía se quedó muerta, porque las grafías siempre son muertas hasta que llega alguien y dice, vamos a hacer una reforma ortográfica para aproximarnos más de la forma en que se habla hoy en día. Ustedes brasileños deben conocer mucho esto porque la lengua portuguesa ha pasado por 300.000 reformas ortográficas. Yo soy muy fan de lo que en portugués dicen o llaman trema. Yo soy defensor del trema. Para mí debería volver el trema, pero bueno, ok, no es mi decisión, soy extranjero, no tengo voz ni voto en este tipo de cosas, ¿no? Se los dejo a ustedes para que decidan, pero soy defensor. Y ahora, vamos a hablar entonces, ya que dimos un poco de contexto, de lo que sería gramática prescriptiva contra lo que sería la gramática descriptiva. Muchos de ustedes probablemente ya lo saben, yo lo voy a decir de todas formas. Primero, hay que ver qué es gramática. Gramática es el conjunto de reglas que dictaminan cómo funciona un idioma. Es decir, el orden que tienen los elementos dentro de una frase y el funcionamiento que tienen esos mismos elementos. ¿Ok? Esto quiere decir que siempre que yo hablo, no importa si estoy hablando el español más elevado o el español de un barrio o con mi mamá o con mi tío, siempre que yo hablo, independientemente del registro que use, estoy utilizando gramática, porque yo tengo que hablar en un orden específico. Puede ser orden A o orden B o orden C, pero siempre tengo que utilizar un orden. Y siempre los elementos van a tener una función. Te puede gustar la función o no, pero siempre tienen una función esos elementos, si no, no los diríamos, ¿no? Entonces, aquí entra la parte de gramática prescriptiva. La gramática prescriptiva es un aspecto social, ¿ok? ¿Qué hace la gramática prescriptiva? La gramática prescriptiva prescribe, sugiere a los hablantes cómo debemos hablar en ciertos contextos. ¿Para qué? Para que nos puedan entender mejor. Entonces ya dice, mira, deberías hablar de esta forma, de esta forma, de esta forma, porque si lo haces, las posibilidades de que te comprendan van a ser mayores. Entonces hay un concepto de unidad lingüística aquí, ¿ok? Ahora, la gramática descriptiva, por otro lado, es científica y, como dice el adjetivo, describe. Voy a hacer una analogía. Imagínense que ustedes son biólogos y descubren un pájaro que nunca habían visto en su vida. Es un pájaro nuevo, una especie que no estaba anotada en los libros de biología. Y ustedes dicen que, ay, tengo que describirla, tengo que decir, no, tiene cuatro alas, es verde con amarillo, tiene el pico en la cabeza, vuela más o menos para un lado más que para otro. El deber del biólogo en este caso es describir, como también describiría
otras especies, ¿no? Nosotros, que no somos biólogos, no sé si hay algún biólogo aquí, pero nosotros que no somos biólogos decimos, ah, una cucaracha es fea, una mariposa es bonita. Esto es un juicio de valor social. Un biólogo no dice si es fea o es bonita, dice, no, la cucaracha tiene tantas patas, es de este color, es de este tamaño y la mariposa tiene esta descripción. Entonces, el aspecto científico, lingüístico de la gramática descriptiva es describir cómo funcionan los idiomas, describirlos de la mejor manera posible. No es decir si están correctos, si están incorrectos, si son bonitos, si son feos, si es mal hablado, si es bien hablado. ¿Ok? Hay que entender estas dos perspectivas que son diferentes. Ningún lingüista va a decir nunca, estás hablando mal, eso está incorrecto. No, te va a decir, esto de aquí no corresponde con la norma culta, con la gramática prescriptiva. ¿Ok? Y ahora, yo sé que por la forma en la que estoy hablando, parece que odio la gramática prescriptiva, pero no, me gusta mucho y voy a explicar dos cosas. Pero antes de salvar la reputación de la gramática prescriptiva, voy a pegarle un poquito más. Hace un ratito dije que parece que odio la descriptiva, quise decir la prescriptiva, ¿ok? Pero bueno, voy a decir una última cosa en contra de la gramática prescriptiva, y es que es artificial. Cuando yo digo esto, algunas personas, muchas parece que se ofenden. ¿Cómo así, Francisco, artificial? ¿Pero cómo te atreves a decir es artificial? ¿Por qué es artificial? ¿Ustedes aprendieron portugués en la escuela, chicos? No, nadie aprende su idioma nativo en la escuela. Todo el mundo aprende su idioma nativo con su mamá, con su papá, con su tío, con la familia. Cuando vamos a la escuela con 4 o 5 años, ya hablamos nuestro idioma nativo. Entonces, ah, Francisco, pero en la escuela yo tuve clases de portugués. Sí, tuviste clases de portugués o de español, si eres hispanohablante o lo que sea, pero era de la norma culta. En la escuela vamos a aprender la norma culta y nos toma años aprenderla, porque es artificial, no es algo natural a nosotros. Lo natural es el idioma que hablamos con nuestros padres. Ese es el natural para nosotros, ese es nuestro idioma nativo. Entonces hay que entender que, de nuevo, ¿dónde comienza un idioma? ¿Dónde termina? No hay una delimitación clara. Un idioma no es la norma culta. La norma culta es una gota dentro de un océano. ¿Se entiende? Solo una parte ínfima de lo que realmente un idioma es. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es artificial la norma culta? Bueno, porque nadie la habla de forma natural. ¿Ustedes conocen a alguien que hable siempre norma culta? Yo conozco algunas personas que intentan hablar siempre norma culta, pero no es algo natural, es algo impuesto sobre sí mismas y después de años de estudio e incluso así a veces se equivocan porque es difícil, ¿no? Es algo que estás siempre intentando ver cuál es la regla, cómo es esto, cómo es aquello, mientras que la gramática natural de tu propio idioma materno te la sabes de forma inconsciente. A lo mejor no sabes explicarla, pero sabes qué suena bien y qué suena mal, ¿ok? Ahora, después de darle palos y palos y palos a la norma culta, vamos a responder a la pregunta. Francisco, ¿es inútil entonces la norma culta? Obviamente no. La norma culta es muy útil, a pesar de que es un aspecto social y no lingüístico, es muy útil, es indispensable, diría. ¿Por qué? Pues porque lo utilizamos para escribir artículos científicos, periódicos, revistas. Los periodistas lo utilizan también para comunicarse. Eh, Nosotros que somos intérpretes sabemos, vamos a un evento y el registro que se usa es en su mayoría la norma culta. ¿Por qué? ¿Por qué se usa entonces la norma culta? Porque necesitamos ser comprendidos por la mayor cantidad de personas posible. Y si yo voy y hablo como le hablo a mi mamá, como le hablo a mi primo, como le hablo a mi tío, puede ser que no todo el mundo me entienda, porque va a haber personas que hablan diferente con su mamá, personas que son de otros estados, personas que incluso existe el concepto de sociolecto, ¿no? Que dependiendo de la jerarquía social, entre comillas, en la que estés, no vas a hablar de la misma manera, ¿no? Existe este concepto también. No todas las personas de Brasilia hablan igual, no todas las personas de São Paulo hablan igual, dependiendo de clase social, de la región en la que vives, vas a hablar diferente también. Entonces, la norma culta es importante para esto. Todos deberíamos aprenderla
no para imponerla en todos los contextos, sino para utilizarla en los momentos necesarios para ser entendidos de la mejor forma posible. ¿Ok? Chicos, esta es la última diapositiva, creo que voy a conseguir el objetivo. ¿Ok? Entonces, voy a comparar ahora la norma culta y los registros lingüísticos con vestimentas, con ropa. ¿Ok? ¿Será que es equivocado ponerse un traje elegante, vestirse deportivo, ponerse tu pijama antes de dormir o vestirse con ropa de casa normal? Obviamente no, te puedes vestir como quieras, ¿no? De la misma forma, no es incorrecto hablar con norma culta o con cualquier otro tipo de registro todos los tipos de registro, todos los tipos de dialectos. Y aquí sí estoy utilizando dialecto con el sentido de variante, ¿no? Por ejemplo, Brasil es un país con 200 millones de personas y en cada estado se habla diferente. Ay, el portugués del nordeste es incorrecto. No, no es incorrecto, es un dialecto que se habla en el nordeste. Quizás no corresponde con la norma culta en todos los sentidos, pero eso no lo hace incorrecto, ¿no? Porque si no, de nuevo, estaríamos hablando hoy en día un latín mal hablado. Y no, simplemente estamos hablando algo que fue evolucionando con el tiempo. Ahora, ¿será que sería raro si yo voy a la playa con un traje elegante? ¿Será que sería raro si yo voy a la boda de mi prima vestido de fútbol con ropa deportiva? Sería raro, ¿no? Entonces, a pesar de que no es incorrecto ponerse cierta ropa en cierto lugar, hay cosas que son más apropiadas que otras. Entonces, vuelvo a la importancia de la norma culta. La deberíamos saber porque va a haber contextos en donde la vamos a utilizar. Y es importante dominar no solamente la norma culta, sino tener la inteligencia suficiente para entender que no en todos los lugares debemos aplicar la norma culta. Pero cuando sí debamos aplicarla, hay que hacerlo, porque esa va a ser la mejor opción. Y solo para demostrar que no soy enemigo de la norma culta, les pregunto, ¿cómo me vestí para esta presentación, muchachos? Es decir, ¿qué registro utilicé para esta presentación? Utilicé la norma culta para poder hablarles porque quiero que todos me entiendan y quise que todos me entendiesen de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, arigato gozaimasu y muchas gracias. Se acabó la presentación. Vamos a debatir un poquito. Pueden volver para que respondan a la trivia, ¿no? ¿Cuál creen entonces que es el idioma más hablado del mundo en este momento, de acuerdo con la información que acabamos de escuchar? ¿Ok? Vamos a hablar un poco al respecto.